En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, y hermanos, estamos, ¿verdad?, aquí reunidos en el día de la solemnidad de Corpus Christi, y el tema de la charla es la Eucaristía, el culmen de la vida cristiana. Primeramente, ¿verdad?, entender que la palabra Eucaristía para nosotros cristianos católicos tiene como dos significados, ¿verdad? Uno sería el que pudiéramos entender como la Santa Misa, y el segundo sería, ¿verdad?, el momento de la comunión, de la consagración, y, ¿verdad?, nosotros aquí en la comunidad ya hemos tenido, ¿verdad?, temas en los que hemos tratado de abarcar ¿verdad?, la Eucaristía en ese primero de los significados, que al final está todo en uno mismo, ¿verdad? Porque el momento de la consagración y la comunión, como sabemos, normalmente sucede dentro de la misa, ¿verdad? Dentro de la Eucaristía. Y nosotros, ¿verdad?, ya hemos visto temas como vivir la Eucaristía, los pasos de la Eucaristía, incluso aquel tema, ¿verdad?, que nos dio Freddy del taller de música para los que sirven en la Eucaristía, va relacionado con eso. Y el tema, ¿verdad?, que dieron ustedes el domingo pasado, ¿verdad?, que era de la glorificación del día del Señor. Y ustedes mismos decían, ¿no?, que un momento primordial de esa glorificación es ir a la Eucaristía, ¿verdad?, a la misa. Entonces, pero hoy, dado, ¿verdad?, que estamos en Corpus Christi y que nunca habíamos como hablado específicamente de esto, vamos a tratar la Eucaristía en ese segundo punto, ¿verdad?, que es el del momento de la comunión. Para ello, ¿verdad?, nos confiamos a nuestra Madre Santísima y decimos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Ok, para abordar esto, ¿verdad?, lo vamos a hacer más o menos como Dios mismo fue revelando este misterio. Vamos a partir del Antiguo Testamento, vamos a llegar al Nuevo Testamento, vamos a ver un poco, ¿verdad?, la doctrina de la Iglesia, algo de los milagros eucarísticos y, ¿verdad?, y después cómo vivir ese momento de la comunión. Lo primero, ¿verdad?, que me gustaría mencionarle es un texto de Génesis 14 del 18 al 19. Este texto, ¿verdad?, dice: y Melquisedec, rey de Salem, que era sacerdote del Dios Altísimo, hizo traer pan y vino y bendijo a Abraham diciendo, ¿verdad? Entonces, desde Génesis aparece esta figura, Melquisedec, que era sacerdote del Dios Altísimo, y él trajo pan y vino, ¿verdad? Entonces eso obviamente ya nos retrotrae a nosotros, ¿verdad?, al momento de la misa. ¿Por qué? Porque en la misa el sacerdote, ¿verdad?, él ofrece pan y vino. Y es aquí, ¿verdad?, un poco una diferencia porque, como nosotros sabemos, en el Éxodo, y eso nos recordaba hoy las lecturas, el sacrificio del pueblo de Israel era el Cordero Pascual. Y en el templo se sacrificaban tórtolas, machos cabríos, toros, ¿verdad? Todo ese tipo de cosas. Pero desde el momento, ¿verdad?, del Génesis, nosotros vemos que hubo un sacerdote que ofreció pan y vino. Y eso está recogido en el canon de la misa, que es en la oración eucarística primera. Hay un momento, ¿verdad?, que se menciona Melquisedec, que creo que si recuerdo bien dice como la ofrenda pura de tu sumo sacerdote Melquisedec. Entonces la Iglesia también nos pone eso en perspectiva, de que desde el principio, desde el Génesis, ¿verdad?, hubo una ofrenda de pan
y vino. El segundo texto, ¿verdad?, es de Éxodo 16, 12 al 16. Este texto, ¿verdad?, es el texto donde está la primera aparición del maná. Y ahí vemos cómo, ¿verdad?, el pueblo tuvo hambre y se quejó, ¿verdad?, ante Dios. Y Moisés habló con Dios y Dios le dijo a Moisés, van a haber tórtolas para que coman carnes y por la mañana va a aparecer una capa blanca y eso era el maná, ¿verdad? Y ese maná se describe como pedacitos de pan, ¿verdad? En palabras así, populares. Entonces, y por eso Jesús, cuando él en Juan 6, ¿verdad?, él da el discurso eucarístico, él les menciona el maná, porque se entendía que el maná era como un pan que había bajado del cielo. Y entonces Jesús, ¿qué les dice? Yo soy el verdadero pan bajado del cielo. Entonces aquí estamos viendo, ¿verdad?, cómo también con esto del maná tenemos otra prefiguración de lo que es la Eucaristía. Ya llevamos dos, llevamos a Melquisedec y ahorita tenemos el maná. Pero miren otro detalle. En la carta a los Hebreos, capítulo 9, versículos de 2 al 4, se dice que dentro del arca de la alianza se guardó un poco de maná. ¿Para qué? Para que el pueblo de Israel lo recordara. Y ahora, imaginémonos cómo era el arca, ¿verdad? Con un poco de maná. Pero entonces ahora pensemos, ¿qué nos podría hacer recordar esto? El sagrario, ¿verdad? Cómo hoy nosotros en nuestros sagrarios, ¿verdad?, está la custodia, ¿verdad?, del Señor, ahí queda resguardado, como recordándonos esto también, aquella arca de la alianza con el maná guardado, eso también era prefiguración de lo que iba a haber en el futuro con la iglesia, ¿verdad?, de que iba a estar el pan vivo bajado del cielo, guardadito, ¿verdad?, custodiado en un sagrario, en otra, por decirlo de una manera, caja metálica. Pero también ahí podemos encontrar otra prefiguración, que este viernes nosotros celebramos la fiesta de la visitación, ¿verdad? Y María, nuestra madre, es el arca de la alianza también, y como la nueva arca de la alianza. Y vemos cómo nuestra madre, al ser el arca de la alianza, ella también resguardó el pan vivo bajado del cielo. Entonces María también como una, ¿verdad?, como una verdadera, como el nuevo sagrario, la nueva arca de la alianza. E incluso el Padre Santiago suele decir, ¿verdad?, que ese momento de que María se desplazó de Galilea a donde su prima fue como la primera procesión de Corpus Christi, ¿verdad? Bien, siguiente. Levítico 24 del 5 al 9. Para no ir leyendo, ¿verdad?, y avanzar. En Levítico 24 del 5 al 9, ahí se menciona algo que también estaba. Ustedes saben que estaba la tienda, ¿verdad?, de la reunión. Dentro de la tienda de la reunión, que era un lugar santo, estaba el lugar santo y el lugar santísimo, ¿verdad? Entonces, en Levítico 24, del 5 al 9, se describen un poco las cosas que ahí estaban. Y estaba el candelabro de los 7 brazos, ese candelabro judío, ¿verdad? Había una mesa, pero dentro de la mesa estaban los panes de la presencia. O sea, imagínense, escuchen el nombre así, ¿verdad? Los panes de la presencia, y el Levítico describe cómo se tenían que hacer y todo. Y dice, van a ser 12 panes, ¿verdad?,
que van a estar apilados de 6 en 6, recordando, ¿verdad?, a las 12 tribus del pueblo de Israel. Y ustedes recordarán aquel pasaje del Evangelio cuando Jesús, él dice que a él le reclamaron de que los apóstoles estaban comiendo los granos en día sábado, y Jesús les dice: pero ustedes se acuerdan lo que hizo David, que comió los panes que estaban reservados solamente para el sacerdote. Ya, porque era solo el sacerdote una vez a la semana, cada sábado, cuando se hacía el cambio de los panes, ¿verdad? Que él era el único que podía comer los panes de la presencia, ¿verdad? Entonces, y miremos otra vez, para decirle esto, estos panes estaban, ¿verdad?, en el lugar santo, ¿verdad? O sea, pensemos unos panes resguardados en el lugar santo. Entonces, nuevamente nosotros podemos pensar, esto es una prefiguración del sagrario, ¿verdad?, con la presencia del pan santo, del pan que realmente tiene la presencia real y verdadera del pan vivo bajado del cielo. Ahí, que esta la voy a mandar al grupo, hay un par de charlas bien bonitas, que son 2 sermones del Padre Fortea hablando de este tema, de los panes de la presencia, ¿verdad? Y es muy lindo, ¿verdad? Cómo lo describe él todo, ¿verdad? Entonces, ¿por qué ponían esos panes de la presencia? Que no recuerdo que cuando en el libro donde se daban las indicaciones de cómo iban a hacer el templo, dijera que en algún momento había que poner panes ahí. O sea, ¿a quién se le ocurrió? Dios los mandó. Dios nos mandó en Levítico 24, del 5 al 9, dice: preparad además 12 tortas de harina de la mejor calidad, empleando 2/10 partes de una medida para cada una. Luego las depositarás en la presencia del Señor en 2 hileras de 6, sobre una mesa de oro puro, y sobre cada una de las pilas colocarás incienso puro, como memoria del pan, como una ofrenda que se quema para el Señor. Y ahorita pues qué bueno que lo leí, porque él dice esto de la memoria, y el padre Fortea dice como, él lo dice, ¿verdad? En la única otra parte en la Biblia que se habla así como de memorial y memoria es cuando dice el Señor: hagan esto en memoria mía. Dios, ¿verdad? No, el Padre creo que no lo explica, no da como una razón. La razón podríamos pensar que esto iba a ser una prefiguración, ¿verdad?, de lo que iba a venir en el futuro. Ok, el del siguiente texto, ¿verdad?, sería Primera de Reyes 19, del 4 al 8. Este texto, ¿verdad?, nos habla cuando el profeta Isaías estaba muy cansado, ¿verdad?, de caminar. El profeta Isaías estaba muy cansado de tanto caminar, y Dios, y Dios, ¿verdad?, le mandó unas tortas de pan. Y dice que con lo que él comió, él tuvo la fortaleza, ¿verdad?, para caminar 40 días hasta el monte Horeb. Y aquí, ¿verdad?, nosotros podríamos pensar cuánta fuerza de repente nosotros sentimos al momento de comulgar, o experimentamos con ir a hacer adoración, ¿verdad? Cómo nos fortalece alimentarnos, ¿verdad?, del pan vivo bajado del cielo, y también estar delante de él. Por eso también a la Eucaristía se le ha llamado como el pan de los viajeros, ¿verdad? Al final también nosotros hemos escuchado de que la Eucaristía es como el viático, ¿verdad?
es como el viático, y por eso cuando las personas están a punto de morir, y eso es algo que también nosotros deberíamos como tener claro para ayudar a bien morir a las personas, es que las personas se confiesen y comulguen, ¿verdad? ¿Para qué? Para que las mismas personas que estén en ese tránsito tengan como la fortaleza para el principal de sus viajes, que en este caso, ¿verdad?, es de la vida, ¿verdad?, pasar por la muerte para llegar al juicio. Bien, para avanzar, ¿verdad?, un poco, ya vimos, ¿verdad?, cómo vimos la Eucaristía en el sentido vimos estas prefiguraciones, ¿verdad?, de la Eucaristía. Vimos la prefiguración en Melquisedec, cómo ofreció pan y vino. Lo vimos en el Éxodo, también con el maná, cómo se guardaba el maná en el arca. Vimos los panes de la presencia y ahorita, ¿verdad?, este alimento del profeta. Ahora, también hay que reconocer algo, ¿no? Este tema, hermanos, todos, ¿verdad?, creemos aquí en la presencia real de nuestro Señor, pero es como para un reforzar, ¿verdad? También vuelve a ser como una pequeña charla apologética. ¿Por qué? Porque al conocer todas estas citas, todos estos... Gracias. Al conocer bien las citas, ¿verdad?, al escucharlas todas juntas de una forma ordenada, es como reforzar, ¿verdad? Es reforzar nuestra fe en que nuestro Señor Jesucristo está, ¿verdad?, en la Sagrada Eucaristía. Y cómo Dios mismo, ¿verdad?, vino desde siempre preparando al pueblo de Israel y a nosotros que nos dejó la Sagrada Escritura para que creyéramos en la presencia real del Señor en la Sagrada Eucaristía. Como nosotros sabemos, ¿verdad?, en el Evangelio de San Juan está el gran discurso eucarístico del Señor, ¿verdad? Prácticamente todo el capítulo 6 del Evangelio de San Juan, porque recordemos que el Evangelio, ese capítulo empieza con la multiplicación de los panes, ¿verdad? Un milagro que podríamos decir un milagro preeucarístico, ¿verdad? Porque después ese es el contexto de lo que va a suceder al día siguiente, ¿verdad? De que después los judíos fueron a buscar a Jesús para proclamarlo rey y él les dice: ustedes me están buscando a mí no por los milagros, ni siquiera por eso, sino porque comieron pan hasta saciarse, ¿verdad? Y entonces, y ahí viene él y les dice: yo les voy a dar un verdadero pan, ¿verdad? Y a partir del versículo 31, Jesús, ¿verdad?, él empieza a hablar de cómo él va a estar. Esto es preeucarístico, porque eso dice, ¿verdad?, el Padre Pablo, de que esto sucedió un año antes de la última cena. Entonces, desde un año antes, Cristo ya venía preparando a los apóstoles para que en el momento de la última cena, cuando Él dijera: esto es mi cuerpo, ellos ya tuvieran, pero qué lindo, ellos tuvieran, ¿verdad?, esa fe en el Señor Eucaristía. Y aquí les voy a leer una parte. Le contestan los judíos: nuestros padres comieron el maná en el desierto, como dicen las Escrituras. Les dio de comer el pan bajado del cielo. Jesús les respondió: les aseguro que no es Moisés el que les dio el pan del cielo. Mi Padre les da el verdadero pan del cielo. Y ellos le dijeron: Señor, danos de este pan. Y él les contestó: yo soy el pan de vida. Y nosotros, ¿verdad?, pudiéramos leer
todo el capítulo 6 y Jesús en un montón de ocasiones ahí dice, yo soy el verdadero pan del cielo. De verdad les digo. O sea, si Cristo, que es camino, verdad y vida, o sea, todas las palabras de Él, nosotros las tenemos que entender como verdaderas. Pero miren, como Él sabía de que venía a decir algo extremadamente importante, Él decía, en verdad les digo, de cierto les digo, ¿verdad? Entonces Él venía a decirnos, ¿por qué? Para reafirmar, yo soy el pan de vida, yo soy el pan de vida, ¿verdad? El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, ¿verdad? Entonces esto es lo que Jesús en ese momento reafirma, para posteriormente, un año después, ya en la última cena, tomando pan y vino como Melquisedec, y por eso en la carta a los Hebreos en un momento se dice que Jesucristo es sacerdote según el orden de Melquisedec. ¿Por qué según el orden de Melquisedec? Porque los sacerdotes israelitas, ellos sacrificaban toros, machos cabríos, corderos, ¿verdad? Pero el sacrificio que da Cristo es según el orden de Melquisedec, que tomando, ¿verdad?, pan y vino, Él lo ofreció. Y fue en ese momento cuando Él dijo, esto es mi cuerpo. Ahora, algo, ¿verdad?, algo, ¿verdad?, que me gustaría resaltar, que igual esta charla la voy a mandar, una explicación, una charla del Padre Luis Toro sobre el capítulo 6 de San Juan, ¿verdad?, donde él va poquito a poquito explicando todo el capítulo 6 del Evangelio, ¿verdad?, de San Juan. Entonces, el siguiente texto, ¿verdad?, sería este de Mateo 26, del 1 al 9, del 26 al 29, donde él dijo, mientras comían, Jesús tomó pan, pronunció la bendición, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman, esto es mi cuerpo. Después tomó una copa, dio gracias y le entregó diciendo, beban todos de ellas porque esta es mi sangre, sangre de la alianza que será derramada por muchos para la remisión de los pecados. Entonces, Cristo, después de haber preparado a los apóstoles, ya que Él les dijo, ¿verdad?, ya que Él les dijo, mi carne es verdadera comida, yo soy el pan vivo bajado del cielo. Ya Él en la noche pascual, Él les dijo, esto es mi carne, hagan esto en memoria mía, ¿verdad? A como se decía como se dijo, ¿verdad?, con los panes de la presencia. Y miremos lo que dice San Pablo en la primera carta a los Corintios. Lo que yo recibí del Señor y a la vez lo he transmitido es lo siguiente. El Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, dio gracias y dijo, esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes. Hagan esto en memoria mía. De la misma manera, después de cenar, tomó la copa diciendo, esta es la copa de la nueva alianza, que se sella con mi sangre. Siempre que la beban, háganlo en memoria mía. Y así, siempre que coman de este pan y beban de esta copa, proclamen la muerte del Señor hasta que vuelva. Entonces aquí vemos cómo lo que está citando San Pablo es prácticamente citar lo que dijo Mateo, pero San Pablo no tenía en ese momento el Evangelio de Mateo, ¿verdad? Esto es, yo lo recibí. Esta ha sido la fe de la iglesia desde siempre, desde que inició la fe. Esto es mi cuerpo, esta es mi sangre. Y ya como les digo, o sea, nosotros aquí por gracia del Señor, bendito y alabado sea el Señor, tenemos esta fe en Jesucristo, en Eucaristía, ¿verdad?
Pero si en algún momento nosotros podemos hablar con alguien, ¿verdad? Recordemos Juan capítulo 6, Mateo 26, del 26 al 29, y está en Mateo, Marcos y Lucas. Hoy en la fiesta de Corpus Christi leímos el Evangelio según San Marcos, ¿verdad? Pero también está esta parte está en el Evangelio según San Lucas, según San Mateo, según San Marcos, ¿verdad? Pero también recordemos 1 Corintios 11 del 23 al 21. Está muy cerca de aquel texto de los Corintios que nadie olvida. 1 Corintios 13, el amor es compasivo, es servicial. Un poquito antes, San Pablo le estaba diciendo a los mismos corintios que Cristo, la noche que fue entregado, dijo: esto es mi cuerpo. Pero hay algo muy importante que está un poco más adelante, que San Pablo dice: el que bebe, el que come de forma indigna el cuerpo del Señor, o bebe de forma indigna de la copa, come y bebe su propia condenación. O sea, y esa es la importancia y es la base de la iglesia por la cual nosotros no podemos comulgar en pecado mortal, ¿verdad? ¿Y qué sería pecado mortal, gente? Y ahí nosotros sabemos, principalmente algo que atente contra los 10 mandamientos, ¿verdad? También está aquella charla de Vuelve al amor primero, que fue la charla como de Cuaresma del año pasado, y allí hablamos bastante, ¿verdad? Del tema de los mandamientos, del pecado. Y sería un error, ¿verdad? Pensar de que alguien en pecado mortal fuera a comulgar. En pecado mortal, porque pecadores somos todos. Pero por eso también, en la medida de lo posible, uno tiene que confesarse antes de comulgar. Uno tiene que estar en estado de gracia antes de comulgar. Pero bueno, y ya como el último texto, ¿verdad? Sería de Lucas 23 del 25 al 30, que es el pasaje de los discípulos de Emaús. ¿Y por qué este pasaje lo pongo aquí? O se pone aquí. Porque recordemos que los discípulos de Emaús, a ellos les ardía el corazón cuando Jesús les explicaba la Escritura, pero lo reconocieron al partir el pan. Y hay otro detalle importante, que después el texto dice, el texto termina diciendo: de que Jesús se desapareció de la vista de ellos. El texto no dice Jesús se fue, ¿verdad? O sea, ese es un detalle meticuloso pero importante. ¿Por qué? Porque si ellos dicen Jesús se fue, Jesús no está, ¿verdad? Pero ellos dicen Jesús desapareció de la vista de ellos. Entonces, ¿qué quiere decir? Jesús estaba presente. ¿Y dónde quedó presente? En el pan que consagró y que ellos reconocieron cuando Él partió el pan. ¿Cuál cita bíblica es esa? Lucas 24, del 25 al 30. Lucas 24, del 25 al 30. Miren, aquí dice: y estando a la mesa tomó pan y pronunció la bendición. Luego lo partió y se los dio. Entonces los ojos de los discípulos se abrieron y lo reconocieron, pero Él desapareció de su vista. O sea, que es un detalle lindísimo. O sea, porque si el texto dijera, y Jesús se fue, por ejemplo, si ahorita yo me voy, yo no me quedo, ¿verdad? Pero ¿qué dice él? Jesús desapareció de su vista. Nosotros cuando miramos hoy a la custodia, nosotros no mirábamos a Jesús, una persona ahí. Él no está a nuestra vista, pero Él está presente. ¿Ya? Él podríamos decir lo mismo. Él desapareció de nuestra vista.
pero Él está ahí. Bien, ya una vez que hemos hablado de los fundamentos bíblicos, ¿verdad? De la presencia real de Cristo, recordemos Antiguo Testamento, Melquisedec, el maná, los panes de la presencia, el pan del camino del profeta, al Nuevo Testamento. Pues hay más, ¿verdad? Pero obviamente no hay tiempo para todo. También recordemos Nuevo Testamento, capítulo 6, los textos de San Juan, los textos de la última cena de los 3 evangelios sinópticos, el pasaje de los Corintios, 1 Corintios 11, y el pasaje de los discípulos de Maús de San Lucas. Pero entonces, ¿verdad? La iglesia, este es el fundamento para que la iglesia después diga su doctrina oficialmente. ¿Y cuál es la doctrina? Jesús está real y verdaderamente presente en la Sagrada Eucaristía. Ahora bien, nosotros hemos aprendido de la palabra transubstanciación, ¿verdad? Pero esa palabra nosotros no la vamos a encontrar en la Biblia, ¿verdad? Pero ¿de dónde sale esa palabra? La iglesia, sí, amor, está lindo. La iglesia, ¿qué dice? Hombre, nosotros ¿cómo explicamos esto, verdad? O sea, ¿cómo se explica esto de que Jesús está de que esto después que se consagra deja de ser pan, deja de ser vino, pero ahora es el cuerpo y la sangre de Cristo? Entonces, ahí entró en ayuda la filosofía y fue Santo Tomás de Aquino quien propuso la doctrina de la transubstanciación y la iglesia la entendió. Entonces, aquí rápidamente, hay algo que es la sustancia, y la sustancia es lo que define las cosas. Por ejemplo, Melina ha sido Melina desde que era niña hasta cuando tenga 80 años, Dios primero. Joaquín, él va a ser Joaquín ahorita, pero dentro de 30 años. O pensemos un papel es un papel sin importar si es blanco, si está rayado, si es de colores, es papel. Esa es la sustancia. Ahora, los accidentes es si el papel es blanco, si el papel es negro, si el papel es grande, si el papel es pequeño. Esos son los accidentes. Entonces, la iglesia, ¿qué dijo? Después de la consagración, lo que sucede es que cambia la sustancia. ¿Por qué? Porque antes tenía sustancia de pan, lo que lo hace esencialmente pan, y antes tenía sustancia de vino, lo que lo hace esencialmente vino, ¿verdad? Pero después de la transubstanciación, ahora tiene la sustancia de el cuerpo de Cristo, la sustancia de la sangre de Cristo. Por eso, lo que sucede en el momento de la transubstanciación es un cambio de sustancia, ¿verdad? Más los accidentes, ¿verdad? Que es lo visible, lo que nosotros vemos, permanece igual. Y miremos algo que se decía en el siglo V, aquí en español. Te adoro devotamente, oculta deidad, que bajo estas sagradas especies te ocultas verdaderamente. A ti mi corazón totalmente se somete, pues al contemplarte se siente desfallecer por completo. La vista, el tacto, el gusto aquí falece. Solo con el oído se llega a tener fe segura. Creo todo lo que ha dicho el Hijo de Dios, nada más que palabras de verdad. Entonces vemos, ¿verdad?, cómo esta era la fe de la iglesia desde siempre, ¿verdad? Desde siempre. Que en la especie están el pan y el vino.
Otra cosita rápidamente, ¿verdad? Es que para que exista la consagración tiene que haber algunas condiciones. Una de ellas es un sacerdote válidamente ordenado, ¿verdad? Que sea un sacerdote de verdad, de que diga la fórmula de la consagración. Y esto es importante, ¿verdad? Porque en algunos momentos se ha hablado como que la fórmula de la consagración la quieren cambiar, o si el sacerdote es medio creativo, ¿verdad? Y él quiere cambiar la fórmula de la consagración. Si la fórmula de la consagración se cambia, no hay consagración, ¿verdad? Y también de que lo que consagre el Padre sea pan sin levadura y vino de uva, ¿verdad? Vino de la vid. Eso es importante también. Bien, un punto, ¿verdad?, que les quería mencionar es que aparte de todo esto, o sea, para las personas que tienen fe, para aquellos que nos llamamos cristianos, debería de ser suficiente con el testimonio que da en la Eucaristía. Han habido mártires que han muerto por la Eucaristía misma, ¿verdad? Pero nosotros vemos de que aún así hay personas que no creen. Ahí está todo el mundo evangélico protestante que no cree en la presencia real de Cristo, ¿verdad? Entonces, para eso todavía vino Dios en otro acto de misericordia y nos regaló los milagros eucarísticos. Y por ejemplo, al principio pasó mucho esto, de que por ejemplo, 2 milagros eucarísticos muy famosos, como fueron el de Lanciano y el de Orvieto, sucedieron porque los sacerdotes dudaban de su fe, ¿verdad? Dudaban de que realmente esto, después de que yo haga la consagración, se convierte en el cuerpo y la sangre de Cristo. Y creo que este fue en el milagro eucarístico de Lanciano. Antes el sacerdote, ¿verdad?, celebraba ad orientem, y él cuando estaba consagrando la hostia le empieza a sangrar y todo, y él se queda como, la grande. Y ya cuando él se da vuelta y hace le muestra, ¿verdad? Miren cómo el Señor ha tenido misericordia de nosotros. Y increíble, ¿no? Imaginémonos que esto nos sucediera a nosotros en una consagración. Y por el milagro eucarístico de Orvieto fue que tenemos universalmente la fiesta de Corpus Christi, ¿verdad? Fue a raíz de un milagro eucarístico que un papa dijo, por esto vamos a hacer una fiesta universal dedicada al cuerpo y la sangre del Señor. Ahora, también en la actualidad han habido muchos milagros eucarísticos y muchos de ellos han sido estudiados por una persona, el doctor Ricardo Castañón, que él tiene unas conferencias muy buenas en internet donde él ha estudiado los milagros eucarísticos, y algo muy particular es que al momento de hacerle los análisis han determinado de que es tejido del corazón y que la sangre coincide con la sangre de la... Eso es reciente. Sí. No sé si habían visto eso. Mira. Pero es una mexicana, que es una laica, digamos, así. Y a ella se le ocurre todo el tiempo que se le convierte en carne la Eucaristía. Y el Señor le pidió que le tomara fotos, pues, para que la gente viera. Y lo estudiaron y los médicos vieron que eran de un corazón, digamos, así, que estaba vivo, digamos. Eso ha pasado también con los análisis que ha mandado a hacer el doctor Castañón. A él le dicen, pero ¿cómo hace usted para obtener estas muestras de un corazón vivo? O sea, casi como, ¿a quién está destazando vivo usted para sacarle un pedazo de corazón cuando está vivo, verdad? O sea, es increíble. Y miremos la grandeza del Señor en detalle.
la sangre coincide con la sangre del santo sudario, ¿verdad? Que es el paño que le pusieron en el rostro, y con que está en Oviedo, y con la sábana santa de Turín. Y las muestras de sangre coinciden entre todos los milagros eucarísticos que se han estudiado, ¿verdad? Entonces esto también, y esto de los milagros eucarísticos ha sido motivo de muchísimas conversiones entre los evangélicos. ¿Por qué? Porque cuando ellos ven en las escrituras que dice, esto es mi cuerpo, esta es mi sangre, mi carne es verdadera comida, mi sangre es verdadera bebida, yo soy el pan vivo bajado del cielo. Cuando ven que en el Antiguo Testamento hay prefiguraciones y todavía ven las maravillas de los milagros eucarísticos, ellos dicen, hombre, el evangelismo aquí está equivocado en algo tan fundamental que a mí no me queda de otra que hacerme católico para decir, para tomar el pan de la vida eterna. Y ya verdad que hablé de un poco esto de los evangélicos rápidamente. Una de las objeciones, ¿verdad?, que hay es que ellos dicen, algunos, ¿verdad? Pero miráis, o sea, sí, ¿verdad? Este punto sería como objeciones de los evangélicos a la presencia real, ¿verdad? Ellos dicen que la Eucaristía es un símbolo, que Jesús se manifiesta ahí de forma espiritual. Pero, y por ejemplo, ahí el padre Toro les dice, muéstreme usted dónde dice aquí que esto es un símbolo. Si usted me muestra en la Biblia de que dice que es un símbolo, yo dejo de ser sacerdote y me meto evangélico. Y el padre Toro todavía está esperando que le den la cita donde dice que la Eucaristía es un símbolo, ¿verdad? Pero aún así, ellos que son evangélicos, ¿verdad?, dicen eso. O que digan que esta es la presencia espiritual, nada de eso. Esto es mi cuerpo, esta es mi sangre. Pero algo que ellos dicen, pero mira, dicen, Jesús también dijo, yo soy la puerta. Pero no creemos nosotros que Jesús sea una puerta física de verdad. Esa es una de las cosas que dicen. O yo soy la vid verdadera, o yo soy el buen pastor. Esas son, pero esa es una objeción porque al final Cristo sí es la puerta, por la cual nosotros sabemos que tenemos que entrar, ¿verdad? Pero Cristo mismo, en muchísimas ocasiones, Él dijo, esto es mi cuerpo. También el evangélico, otra cosa que dice, es que nosotros como que sacrificamos muchísimas veces a Cristo, ¿verdad? Porque cada misa que nosotros hacemos es como la conmemoración del Calvario y todo eso. Pero nosotros los católicos lo hacemos porque Él dijo, hagan esto en memoria mía. Y la que la iglesia dice es que en la misa es un sacrificio incruento, un sacrificio sin dolor. Porque nuevamente, ¿qué dijo la iglesia? Hombre, si este es el sacrificio de Cristo, ¿verdad? Y Él nos está mandando a hacer, la iglesia pensó, y Él nos está mandando a hacer esto, ¿cómo será? ¿Verdad? Porque realmente sería feo que en cada misa Cristo sufriera. Entonces no, dice la iglesia, aquí debe ser de que Jesús con este sacrificio ya no sufre, porque como dijo hoy la lectura de Hebreos, Él entró de una vez y para siempre en el santuario, ¿verdad? Bueno, ahora, ¿qué nos puede dejar esto a nosotros, verdad? Ya para terminar y ir aterrizando. El momento de la comunión. ¿Cómo nosotros tenemos que comulgar? Tenemos que tener claro que realmente hay base en la Escritura para creer de que lo que nosotros hacemos es consumir al pan vivo bajado del cielo. 2, que la iglesia, todos los cristianos, ¿verdad?, prácticamente hasta el 1500 con la Revolución Protestante, creían en la presencia real de
Cristo. Entonces nosotros estamos en continuidad con todas las escrituras, porque nosotros vimos ahorita en esta pequeña charla de que viene desde el Antiguo Testamento. Pero aún así nuestra fe es vacilante y nosotros tres deberíamos de pedirle al Señor que aumente nuestra fe. Ahora, ¿y cómo hacer exactamente para aumentar nuestra fe? Uno, prepararnos para la Eucaristía. ¿Y cómo nos preparamos? ¿Se acuerda que en algún momento hablamos de la preparación remota y la preparación próxima? Podría ser con las lecturas de la misa, ¿verdad? Con las lecturas de la misa, hacer un pequeño momento de oración para decir, hombre, sí, mira, o decir, ala Jesús, mira, hoy yo voy a encontrarme contigo, ¿no? O Angelín podría pensar cómo él se podría sentir en aquellos días que tal vez era novio de la Diana y él decía, hoy yo voy a ver a la Diana, ¿verdad? Él ya sabía que él iba a ver a la Diana, él ya andaba con eso de que yo miro a la Diana hoy. Nosotros deberíamos de ir a la misa con esa intención. Ya, mira, hoy es sábado, o sea, si no se nos complica ir a la misa diaria, mira, ya mañana es domingo, el día del Señor, mañana es mi encuentro con Cristo, mañana voy a comulgar, ¿verdad? Así yo ya me estoy preparando. ¿Por qué? Porque yo ya estoy deseando encontrarme con Él, unirme con Él. 2, la preparación cercana, ya en ese momento cercano. Recordemos que ya cercano a la Eucaristía, la Iglesia nos pone aquel versículo, Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Si no soy digno de que Cristo entre en mi casa, aún soy más indigno de comulgarlo. ¿Pero por qué lo hacemos? Porque es un mandato de Él, ¿verdad? Y ahí nosotros, ¿verdad?, consagrados a la Virgen, podemos recordar aquello que dice San Luis María Griñón de Montfort en el libro, de que reconocernos 3 veces pecadores, porque somos pecadores, y reconocer que Dios es 3 veces santo. Que al momento de comulgar también ofrecerle los frutos a la Virgen. Madre, estos frutos de esta comunión los pongo en tus manos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si hubiera sido por dignidad, solo María hubiera podido comulgar, inmaculada. Pero nosotros, o decirle, Madre, mira, yo enséñame a amar a Cristo como tú lo amaste. O podemos hacer aquellas oraciones que le enseñó el ángel a los pastorcitos de Fátima cuando les dio la comunión. Santísima Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo, yo te adoro profundamente y te ofrezco el preciosísimo cuerpo, alma, sangre y divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Oh Dios mío, yo creo, adoro, espero y te amo y te pido perdón por él. O sea, pero entrar realmente en esa comunión con Cristo, ¿verdad? Él está conmigo. Y ahí es importante el momento de la acción de gracia. Llegar a la Eucaristía e irnos inmediatamente, quedarme con Él, quedarme ahí con Él está conmigo, ¿verdad? Santo Tomás de Aquino decía, se necesita una eternidad para prepararnos, una para comulgar y otra para dar gracias. O San Francisco de Sales, que vivía su día en preparación a la Eucaristía y en acción de gracia. Preparaba la Eucaristía y hacía la acción de gracia. Preparaba la Eucaristía, acción de gracia. La adoración eucarística, ¿verdad? Recordemos que también el Señor en San Juan dijo, en el futuro vienen las personas que van a adorar en espíritu y en verdad. O sea, al final la adoración es algo que está en el espíritu de las personas. Y entonces, en ese sentido, ¿qué es lo que tiene principalmente un acto de adoración? Reconocer de que Él está, ahí está Dios, en la Eucaristía está Dios. Ahora, ¿cómo hacerla? Eso ya depende de las personas. ¿En qué sentido? Porque yo no puedo saber si Meli está reconociendo si realmente ya está Dios,
o si en él está reconociendo que ahí realmente está Dios. Eso es algo personal. Y hay personas que lo van a hacer con una oración vocal, hay personas que lo van a hacer en silencio, hay personas que lo van a hacer cantando, ¿verdad? Pero es algo de la persona. Nosotros no podemos saber si él está adorando o no. Es algo de la persona. Ahora, nosotros como comunidad del Emmanuel tenemos la particularidad de que adoramos en silencio, porque también en el silencio, porque la adoración también tiene que tener la parte de hablar que nosotros oramos y la parte de escuchar, ¿verdad? Y obviamente en el silencio da más para eso, pero también hay que entender de que esa es una particularidad nuestra. Y eso sería. Gloria a Dios, ¿verdad? Por el regalo que Él nos regaló de la Santísima Eucaristía. Tener claro de que hay base en la Sagrada Escritura para creer en la presencia real, que todos los cristianos, los 20 siglos de cristianismo, han creído en la Sagrada Eucaristía, que han habido personas que han muerto por la Eucaristía, mártires de la Eucaristía, y, ¿verdad?, realmente esforzarnos por comulgar mejor, ¿verdad? ¿Para qué? Para que hayan los frutos de esa comunión con Cristo. Amén.